Hola, buenas noches. Mi nombre es Vanessa Champo y soy alumna del octavo semestre de la carrera de Psicología en SUAYET y en esta ocasión voy a hacer una presentación sobre los diferentes tipos de entrevistas que hay en recursos humanos. El objetivo de esta presentación es conocer los diferentes tipos de entrevista en desarrollo organizacional y abordaremos la entrevista para análisis de puesto, la entrevista para selección de personal, la entrevista para detectar necesidades de capacitación, para la evaluación de desempeño y para la entrevista en la solución de conflictos. Para todas ellas vamos a tener el objetivo de la entrevista y la descripción de dicha entrevista. La entrevista para análisis de puesto. El objetivo de la entrevista para análisis de puesto es que hagamos una recopilación de información detallada sobre algún puesto de trabajo. Estas principalmente para definir las funciones, las responsabilidades, los requisitos y las condiciones laborales generales y competencias necesarias para esa posición. Es una entrevista estructurada o semi-estructurada y se enfoca en el contenido del puesto, no en la persona. Lo que queremos conocer, es decir, que lo que queremos conocer en esta entrevista es las necesidades del puesto más allá de quien está ejecutando la actividad. Y también se aplica a los ocupantes del puesto, las personas que desarrollan la actividad y a los supervisores, porque ellos nos van a dar información que nos den las características del puesto. También recoge información como las actividades y tareas, responsabilidades, qué herramientas utilizan y las condiciones en que se elabora, y sirve como base para hacer las descripciones de puesto, los perfiles de puesto y las evaluaciones de puesto. Este tipo de entrevistas regularmente las utilizamos cuando se quieren hacer cambios en la organización, o cuando vamos a ingresar nuevas tecnologías, o cuando si tiene la organización una nueva visión y entonces va a ir a desarrollar otras funciones o responsabilidades y quiere crear un nuevo puesto o mejorar los puestos que ya se tienen. La siguiente que tenemos es la entrevista para selección de personal. Esta entrevista nos ayuda a evaluar si un candidato cumple o no cumple con el perfil requerido para determinada posición y si es adecuado o cubre todas las competencias que nosotros buscamos. Y como competencias nos referimos a la formación, conocimientos y experiencia. Puede ser estructurada por competencias o situacional. Podemos dividirla en esos tres puntos. Se enfoca en la experiencia laboral de los entrevistados, las habilidades, actitudes y también en los valores. Incluye preguntas como cuéntame una situación donde hayas descrito, donde hayas realizado esta actividad, o dependiendo, por ejemplo, si es para un puesto de alto nivel, pues podemos preguntar sus capacidades o sus competencias en administración o manejo del personal, si es que si es lo que queremos conocer. Y también evalúa la comunicación, la seguridad y la coherencia de lo que nos está diciendo el entrevistado con lo que está planteando en su currículum. Entonces ahí podemos cruzar la información que nos están dando para poder evaluarlo. Debe ser objetiva y basada en criterios definidos. Ahora la siguiente es la entrevista para la detección de necesidades de capacitación, las famosas DNC. El objetivo de esta entrevista es identificar las brechas entre las competencias actuales que tiene el personal y las requeridas para el desempeño del puesto que están ocupando. Las características es una entrevista diagnóstica que se enfoca en los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas. También se puede aplicar a los colaboradores y a los jefes directos y busca identificar áreas de mejora, problemas operativos o necesidades futuras. Se complementa con la evaluación de desempeño y los indicadores. Esto es muy importante porque estos tres puntos, tanto la entrevista para detección de necesidades de capacitación, como la evaluación de desempeño y los indicadores, son tres herramientas que complementan muy bien
esa necesidad, podemos identificar esas necesidades de capacitación, lo que en un futuro nos va a permitir desarrollar nuestro programa de capacitación interno. Entonces es muy importante que no dejemos a la entrevista por sí sola, sino que la complementemos con la evaluación de desempeño y los indicadores, si se están alcanzando o no los indicadores, que es lo que nos puede decir si las personas están cumpliendo con los objetivos que se les implementaron, y si no cumplen, pues tal vez haya alguna necesidad que tengamos que cubrir. Ahora la que tenemos es la entrevista para la evaluación de desempeño. Esta entrevista el objetivo es retroalimentar al colaborador sobre su desempeño, conocer sus logros, establecer áreas de mejora y los planes de desarrollo que se tienen para el colaborador. Es una entrevista formal y es periódica. Regularmente las organizaciones las hacen a veces una vez al año, a veces cada 6 meses, o a veces la dividen en cuartos. Hay quienes la dividen cada 3 meses para ver cómo va el desempeño del colaborador y además si está alcanzando los objetivos que se le plantearon. Esta debe ser basada en los resultados objetivos. Regularmente al inicio se declaran los objetivos y se especifica qué se espera del colaborador, y con base en esos criterios es como se le va evaluando. También incluye reconocimiento de los logros, identificación de las áreas de mejora y la definición de las metas. Para esta necesitamos evidencia objetiva y una comunicación clara y respetuosa. Regularmente la evidencia objetiva son los indicadores que ya mencionamos o los objetivos. El alcance o no de los objetivos, esa medición es la más objetiva que podemos tener para este tipo de evaluaciones. La siguiente entrevista es la entrevista para la solución de conflictos, y su objetivo es identificar las causas de un conflicto, facilitar acuerdos entre las partes involucradas y establecer un ambiente laboral adecuado. Las características es que es una entrevista mediadora y conciliadora. Requiere del entrevistador escucha activa, neutralidad y mucha empatía, ya que pues podemos encontrarnos en un conflicto donde dos personalidades o más personalidades están implicadas. Entonces tenemos que ser mediadores en ese conflicto. Entonces tenemos que tener esa capacidad de tener empatía y ser neutrales, porque no podemos ser tendenciosos a uno o hacia otro. Se enfoca en los hechos, no debemos de esperar o basarnos en suposiciones y también en las percepciones de las partes. Por eso requiere de tanta empatía, porque la percepción de una persona es muy importante y tenemos que ser neutrales para considerar esa percepción y cómo vamos a manejar y cómo vamos a mediar en ese conflicto. Busca que generemos acuerdos. La intención como mediadores, podríamos decirlo así, es que se generen acuerdos, se reduzcan las tensiones y se mejore la comunicación entre las personas que se están presentando o están en este conflicto, y la podemos realizar individualmente y en conjunto. En conjunto es donde revisamos la mediación, y pues tal vez ahí es donde sea más complicada para los entrevistadores, porque es donde tenemos que mantener la neutralidad y la empatía con ambos entrevistados. En conclusión, las entrevistas es una herramienta versátil que se puede adoptar a distintos procesos dentro de la gestión de los recursos humanos. Aunque su estructura puede variar, el éxito depende de la claridad del objetivo, la preparación del entrevistado y la capacidad de generar un ambiente de confianza. Como podemos ver, estas son las características que tienen todos los tipos de entrevista, y más en recursos humanos es súper importante que como entrevistados generemos un ambiente de confianza y empatía con el entrevistado. Cada tipo de entrevista cumple una función específica. El análisis de puesto nos permite darle una estructura a la organización. La selección de personal asegura que podamos incorporar el talento humano adecuado en las posiciones y que se alinee también a la estrategia, filosofía, misión y visión de la organización. La detección de necesidades de capacitación nos permite detectar, como bien dice su nombre, esas necesidades para impulsar el desarrollo y el mejor desempeño de los colaboradores. La evaluación de desempeño nos ayuda a ver cómo se están desempeñando los colaboradores, mejorar el resultado y la motivación. También, como vimos, esta evaluación de desempeño se puede sumar y hacer en conjunto con
bueno, no en conjunto, sino puede ser la suma para la detección de las necesidades de capacitación. En el caso de la entrevista de la solución de conflictos es muy importante cuando detectamos un conflicto en la organización y tenemos que tomar, eh, pues, pues tomar acción para minimizar el conflicto y para que no crezca y para poder lograr una mejor armonía entre los colaboradores. También nos ayuda a que eh, pues de primera mano estemos atentos de las necesidades de los colaboradores y ver por qué se están generando los conflictos. En conjunto, esas entrevistas contribuyen a una gestión más eficaz del capital humano, alineándolo al desempeño individual con los objetivos, con los objetivos organizacionales. De mi parte sería todo, les agradezco mucho. En la siguiente diapositiva viene la bibliografía con las que nos basamos. Espero que esta presentación haya sido de su interés y estaremos trabajando para presentarles más información. Muchísimas gracias.